Ya estamos de vuelta con la versión 1.4, en la que trae unas cuantas novedades, sobre todo en el sistema de audio. Esta versión pretende potenciar un poco más el chip de audio, ya de por sí, y trae pues 3 o 4 funcionalidades bastante nuevas, ¿vale? Y inéditas en un cartucho tipo flash ROM, ¿vale? Bueno, vamos a empezar a explicar. Lo que tiene de novedad es que tiene varios chips de sonidos. El primero de ellos es la compatibilidad con el PCM Covox, ¿vale? Es un conversor digital analógico de 8 bits, ¿vale? Y es compatible con los puertos de PCM del Turbo R y el sistema Covox, que también se podía poner en el MSX a través del puerto impresora y demás, ¿vale? Después tenemos un chip de audio que es el LSN76489. Este chip es el que usaba muchas consolas Sega y el ColecoVision y alguna más hay por ahí, ¿vale? Aquí en el MSX obviamente no se usaba, pero lo adaptaron, ¿vale? Hay una versión por ahí que está adaptada y se puede escuchar. De hecho, con el VGM Play podemos escuchar canciones hechas para este chip, ¿vale? Este chip no tiene muchas funcionalidades, o sea, no es... De hecho, es mucho mejor el PSG, pero bueno, lo escucharemos. El chip este permite 3 canales de onda cuadrada y una de ruido, ¿vale? El PSG permite mucho más, pero bueno, está implementado. Y por último, que es el chip estrella, se implementa un OPL3 parcialmente. Como OPL3 no deja un poco que desear porque, bueno, aunque le queda recorrido para mejorar, ¿vale? Pero bueno, lo he querido poner y al menos parcialmente se podrá escuchar. Como OPL3, ¿eh? Como OPL1 funciona bastante bien, ya lo veréis, que se escucha muy bien. Y como OPL2 también, ¿vale? Es cuando da el salto al OPL3 y sobre todo las conversiones, que ahora veremos que se puede convertir en varias cosas. O sea, este OPL3 puede pasar a Music Module, a OPL3 en sí o a una Monsound, ¿vale? Todo, ahora lo explicaremos luego con más detalle, todo en FM, o sea, el OPL, no la parte de ondas, ¿vale? La DPCM, todo esto aún no está implementado, ¿vale? O sea, cuando decimos Music Module es solamente la parte OPL, ¿vale? Y la Monsound hace un downgrade, o sea, una bajada, ¿vale? Porque la Monsound es todo tabla de ondas y la vamos a meter por a través del OPL, por lo tanto, su calidad sí que es verdad que deja mucho que desear, pero funciona, o sea, puedes ver, bueno, reproducir y demás, aunque no es lo esperado. Aparte de esto, bueno, tienes la versión 1.4 presenta algunas mejoras, más compatibilidad con el tema de las señales en puertos que están comunicados entre sí. Después tiene la función del map, que no iba, ahora ya va perfectamente, ya usa una señal que se llama BusDir, que va perfecta, y por el tema de la RAM ya la compatibilidad es máxima. Después tiene un mapper adicional que también parece que no, pero lo podemos usar y sacarle mucho partido, que es el mapper del FRS. Este mapper es la ampliación esta que se ponía en el Music Module, que era una pequeña RAM y una EEPROM, ¿vale? Que te permitía instalar las ROMs del FRS, que tiene varias, tiene para el Music Module, para el OPL, hay varias, ¿vale? Y te permite exprimir mucho más porque te permite pasar el FM a través del Music Module. Y lo mejor de todo es que si no estás satisfecho con los chips estos de audio porque dices, no suena igual, bueno, pues puedes poner el original sin meter la ampliación esta del FRS. ¿Esto qué te permite? Esto te permite una cosa bastante buena, que es, con este mapper yo puedo escuchar el Music Module como si tuviera la ampliación del FRS sin tenerla, ¿vale? Ya explicaremos más adelante cómo funciona y cómo se configura. Ahora solo vamos a centrarnos, porque si no el capítulo daría para mucho, vamos a intentar dividirlo. Vamos a centrarnos en el PCM y en el PCM Covox y en el SN76489, ¿vale? Así que vamos a poner la pantalla en grande y vamos a explicar estos dos chips de audios. Bueno, pues ya estamos en la pantalla grande para enseñaros lo de siempre, el tema de la configuración. Vamos a empezar por ahí, ¿vale? Para que veáis lo que ha cambiado de esta nueva versión.
¿vale? Aquí es todo siempre, bueno, es como siempre, está todo igual, no hay... La estructura sigue siendo la misma, solamente se van añadiendo capacidades nuevas, ¿vale? Ahora veremos aquí donde están los chips, que es que empezamos aquí, ¿vale? Este es el chip que estábamos comentando del PCM Covox, ¿vale? Como podéis ver en la explicación ya explica que el Covox sale por el puerto 91 y el PCM sale por el A4, ¿vale? Para el PCM en principio hace falta un turbo R real, es curioso, pero bueno, es así. Hace falta un turbo R real para poder escucharlo, pero no es porque el PCM solo funciona ahí, no, es porque los programas suelen detectar el PCM a través del turbo R, o sea, eso significa de que no buscan el PCM, lo que están buscando es un turbo R, entonces si no lo encuentran dan por hecho de que no hay PCM, ¿vale? Si pudiéramos forzar el programa a que suene en PCM, sonaría, ¿vale? De todos modos, también tenemos como segunda opción el Covox, ¿vale? Si nos permiten poner una cosa que se llama sampler o no sé, no siempre viene como Covox, viene como sampler o viene como un nombre diferente, ¿vale? Usaría el puerto de Covox y se escucharía igualmente, ¿vale? Las opciones son simples, son off, ¿vale? Vamos a dejar en on, ¿vale? Pero, bueno, desde aquí lo podemos desactivar si queremos, ¿vale? El siguiente, 3/4 de lo mismo con el chip 76489, ¿vale? Él captura todo lo que sale, lo que entra por el 3F o el puerto 49, pues él lo transfiere a este chip de audio, ¿vale? Entonces, cualquier programa que sea capaz de emitir por estos dos puertos, pues perfectamente podríamos escuchar el 76489, ¿vale? Y 3/4 de lo mismo, las opciones son muy sencillas, encendido o apagado, o sea, no tiene otra, ¿vale? ¿Qué más vamos a ver de esto? El modo del OPL3, esta es la parte, una de las partes importantes que se ha implementado. Aquí hay que poner, es el modo en que va a funcionar en OPL3, o sea, podemos tenerlo apagado, podemos en modo Music Module, en Monsoon y en OPL3. ¿Qué diferencias hay? Las diferencias son los puertos y cómo se configuran los OPL a esos puertos, ¿vale? Entonces, en Music Module, pues, usa los puertos del C0 a C4, ¿vale? El Monsoon del 4 al 7 y el OPL3, bueno, usáis distintos, o uno u otro, ¿vale? El Music Module, como usa solamente dos puertos, el C0 y el C1, el C2 y C3 se ha metido un segundo Music Module. Como el OPL3 permite 18 canales de audio, pues no hay ningún problema, o sea, soporta las dos Music Module simultáneas, o sea, si pudiéramos, no existe, pero bueno, si pudiéramos programar audio a doble Music Module, pues lo haría perfectamente. El Music Module, comentar que es mono, ¿vale? Como el original. No he querido cambiar los canales ni nada porque me parece que el original ya se ajusta bastante bien cuando lo mezcla con el FM, ya lo veréis, que mezclado con el FM de la Flash ya suena muy bien. Y lo hemos dejado tal cual. La Monsoon sí que es estéreo y el OPL3 es estéreo también, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto conjunto con las ROMs que hacen que deriven los diferentes sistemas de audio, veremos que podemos poner en marcha el FM a través de todos estos chips de audios, ¿vale? Esto ya lo explicaremos en otro capítulo, con más detalle. Y bueno, más abajo que tenemos los mezcladores de audio con estas nuevas funcionalidades, pues con el volumen de la tabla de ondas del PCM, del 76 con el 489 y del OPL3, ¿vale? Simplemente es eso, es más de lo mismo, se va a poder corregir el volumen, ¿vale? Está añadido al resto, ¿vale? Y ya está, ya no tenemos nada más. Vamos arriba del todo, explicamos un momento lo del mapper, pero bueno, esto lo aplicaremos, ya lo he dicho, en otro capítulo, pero para que veáis que está... Vale. ¿Ves? Tenemos aquí una opción desactivada, que es el FRS Mapper, que es el mapper este que os he comentado, que permite cargar los ROMs FRS, ¿vale? Nos permitirá escuchar la Music Module original con la ampliación a través de la Flash Jazz, así no tenemos que adaptar ningún hardware adicional a nuestro Music Module, podemos tener original, ¿vale? Bueno, pues vamos a probar estos dos chips de audios, ¿vale? El PCM y el 76489. Como veis, en el config no tenemos que tocar nada, lo que viene por defecto ya nos sirve, ¿vale? Vale, yo para probarlo he puesto dos programas ejemplo, pero vamos, hay juegos y hay muchas cosas que lo usan, o sea, vosotros podéis usar lo que mejor veáis, ¿vale? Yo aquí he usado pues dos cosillas sencillitas para hacer una demostración y
y podéis ver que funciona y que se escucha, y bueno, que podéis escucharlo. Esto también se va a grabar en alta calidad y podréis oír cómo sale directamente desde la Flash Jacks, ¿vale? Este programa es el PSG Sampler, ¿vale? Un programa sencillo, ¿vale? Un programa que, bueno, que tampoco se usa mucho, pero bueno, para lo que vamos a usar no va perfecto. Este es un sampleador en PCM, bueno, en PCM no, perdonad, en Cobox, ¿vale? Pero bueno, es un PCM de 8 bits. El Cobox sigue siendo lo mismo que el PCM, o sea, no hay ninguna diferencia. Este programa además nos permite escucharlo en PSG, o sea, intentar sacar el PCM por el PSG y el PCM luego por su puerto que le toca, por el puerto Cobox, ¿vale? Veréis la diferencia que hay de un chip de PSG que no está diseñado para esto, como en contraposición con nuestro PCM que hemos diseñado, y notaréis que la diferencia es abismal. O sea, el ruido es, vamos, en PCM se escucha perfecto y en el otro se escucha con mucho ruido, en PSG se escucha con este ruido, ¿vale? Mira, aquí vamos a mirar lo del hardware, lo que os decía antes. Está en modo PSG, ¿vale? Esto ya pone simple o sample o esto, ¿vale? Esto es el Cobox, ¿vale? Ya os he dicho que no aparece como Cobox, aparece con este nombre, ¿vale? Después puedo pasar por MSX Audio, MSX Music, bueno. Vamos a probar primero con PSG, ¿vale? Vamos a cargar una secuencia, ¿vale? Y ahora vamos a escucharla. Vamos a escucharla en PSG, ¿vale? Bien, pues esto es PSG, ya veis que hay mucho ruido de fondo y demás. Vamos a hacer lo mismo. Perdonad, lo mismo en el PCM nuestro, ¿vale? Veréis la diferencia. Bueno, pues ya habéis escuchado la notoria diferencia que hay, ¿vale? Uno es el PCM. Este PCM lo bueno que tiene, porque normalmente el Cobox lo que tenía era una resistencia conectadas a puerto impresora y demás, y se metía un montón de ruido, obviamente. Es un digital analógico un poquito rudimentario. Este está usando el procesador de audio, por lo tanto la diferencia es abismal. O sea, el ruido cero y lo más perfecto posible. Eso sí, son 8 bits, ¿vale? Si fuera 16 bits sería clavado, perfecto, un PCM perfecto. Pero al ser 8 bits, pues bueno, también la calidad es mucho más menor, pero bueno, podéis ver que suena bastante bien. Hay trackers para TurboR, que podéis escuchar esto a las mil maravillas, ¿vale? Esto ya a cada uno que elija su programa y pueda escuchar el PCM en el programa que ellos quieran, ¿vale? Visto, pues vamos al LSN76489, que es el chip que apostó muchas consolas de Sega, ¿vale? Y ColecoVision, sobre todo también, ¿vale? Este chip ya os he comentado que, bueno, es inferior al PSG porque el PSG permite más tipos de ondas y este solo permite una onda cuadrada de 3 canales más ruido. Está implementado, por si queréis también, bueno, pues se pueden escuchar, hay muchas músicas en el VGM Player que usan este chip y sin él no se escucha nada, o sea que no es que te lo pases por el PSG, directamente no escuchas nada. Entonces, pues bueno, es una opción más que nos permitirá, pues eso, poder escuchar pues músicas de Sega y demás. Os pongo unas cuantas, escucháis y bueno.
Bien, pues creo que es suficiente. Ya vosotros ya hay cientos y cientos de canciones para este chip. Yo aquí he puesto unas pocas para que veáis, pero vamos, ya os digo que hay no sé si contaba más de 1000 archivos de audio solamente para este chip aquí, para el VGM. Así que podéis aburriros escuchando músicas de estas. Bien, pues esto es todo, lo vamos a dejar aquí. Ya en el próximo capítulo explicaremos más a fondo el OPL3, que esto sí que os va a gustar mucho más, porque el audio la verdad es que es muy bueno. Sobre todo el OPL1, ya lo he comentado. Y nada, nos vemos hasta el próximo capítulo. Adiós.